Le agradecemos que nos acompañe vía Zoom a la abogada Carla Escoffier. Ella dirige el Centro de Derecho Humano y lidera participa en una demanda al gobierno de la ciudad con decenas de organizaciones que le piden hacer público el acuerdo y evaluar las consecuencias. Carla, bienvenida, te agradecemos mucho que nos acompañes. Hola Héctor, muy buenas noches, muchas gracias. Platícanos un poco del objetivo de esta demanda, esta petición que le están haciendo al gobierno de la ciudad. Bueno, básicamente el tema de Airbnb en las ciudades es actualmente una de las nuevas problemáticas que se está discutiendo en distintos continentes, tanto en América Latina como en Europa, como en países como Estados Unidos, Japón. Se está discutiendo mucho el impacto que está teniendo en el acceso a la vivienda, particularmente en la vivienda de arrendamiento. Sin embargo, la situación de la Ciudad de México es muy particular. ¿Por qué? Porque esta discusión se da no en un escenario convencional, sino en un escenario de constantes y sistemáticas deficiencias en la política de vivienda y de la protección a la población inquilina desde hace décadas. Es decir, prácticamente es como que una persona con algún problema cardíaco quiera hacer un deporte de alto riesgo. Si de por sí el deporte de alto riesgo de por sí genera muchas preocupaciones y requiere de altas precauciones, pues en esas condiciones pues mucho más. Es más o menos lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Es decir, es una ciudad que está muy desprotegida en cuestiones inclinarias, en cuestión de política de vivienda desde hace décadas, y actualmente pues esto representa un riesgo mayor que si de por sí está confrontando a ciudades que por el contrario sí tienen una legislación sólida, equitativa y eficaz en materia de arrendamiento, sí tienen una política de vivienda diversificada, pues que podemos esperar en un lugar como la Ciudad de México. Y eso a pesar, Carla, de que en las últimas décadas se ha tratado de regresar parte del centro de la ciudad a ocupación de vivienda, pero que termina pues en lugares que se destinan al alquiler temporal, como le llaman ahora a Airbnb, ¿no? Así es, hay que tener muy en claro que no es que Airbnb vaya a arruinar la política de vivienda o el acceso a la vivienda en sí, pero es un factor que está jugando un papel muy importante en varias ciudades, no es el único. Sería muy reduccionista decir que es el único problema o que todos los orígenes de los problemas en la Ciudad de México y otras ciudades del país es por este tipo de plataformas. El problema más bien es que no están reguladas y que además el gobierno no cuenta con ciertos elementos para hacer frente a los posibles efectos que generen estas plataformas. Por ejemplo, en Ciudad de México no hay un registro de viviendas de arrendamiento. El mismo gobierno no tiene un sistema en el cual se tengan que registrar los arrendamientos y además, incluso a nivel nacional tenemos el problema de que cerca del 58% de los arrendamientos no cuentan con un contrato por escrito. Entonces, ¿cuál es el problema del anuncio de un acuerdo como este que se anunció con Airbnb y la UNESCO? Es que justamente cuando propietarios de edificios oyen esta noticia, pueden desalojar a las personas del edificio de buenas a primeras para convertirlo en Airbnb. No digo que pueden desde un punto de vista legal, porque legalmente no podrían, pero prácticamente sí pueden. ¿Por qué? Porque de entrada la mayoría de las personas no cuentan con contrato de arrendamiento que les proteja, no hay un registro de arrendamiento. Entonces esto hace que tengan muchas facilidades para acabar o dar por terminado un contrato, aunque todavía no se haya cumplido el plazo pactado. Es decir, la relación actual obliga bastante a que el inquilino tenga que cumplir con plazos, con todas las estipulaciones, pero no así al casero. Entonces, ese es el problema, la desprotección que hay por una falta de regulación. Y eso lo estamos viendo en varias publicaciones de redes sociales donde se habla de edificios que se construyen solo para Airbnb o edificios que se están buscando vaciar para Airbnb. Y esto no es nuevo, desde los 2018 al menos yo tengo conocimiento de edificios que han sido vaciados o empezado a ser desalojados en su totalidad para Airbnb o plataformas similares, pero hay otras organizaciones que desde hace años han estado documentando este fenómeno, más o menos desde la aparición de estas plataformas. Y un fenómeno que ocurre aquí en la Ciudad de México, pero que se reproduce también en ciudades turísticas y de mucha afluencia como, pues no sé, Guadalajara, como León, como pues la misma Mérida, donde hay mucha especulación con el suelo urbano.
E incluso en ciudades más pequeñas yo me iría, por ejemplo, Valladolid, que es una ciudad de 50.000 habitantes, ya tenía un problema del acceso a la renta porque pues empezaron a cobrar precios con base en los sueldos de Cancún, aunque no toda la gente de Valladolid vive con sueldos de Cancún y además en dólares, pero con la aparición de estas plataformas se incrementó. Entonces, digamos que está afectando incluso a poblaciones más pequeñas. Es necesario aclarar que acá hay dos posturas en extremos y entre ellas hay muchos grises y matices. Las dos posturas es dejar, por un lado, dejar las cosas como están y no hacer nada. El otro extremo es prohibir este tipo de plataformas. Personalmente yo estoy en contra de cualquiera de estos dos extremos. Creo que hay muchos grises y matices en el camino entre una y otra y que puede haber una regulación que permita un cierto control para garantizar que el aumento de estas rentas a corto plazo no implique mermar el stock o la oferta de vivienda de arrendamiento a largo plazo en las ciudades. En ciudades como Barcelona, París, etcétera, se han tomado distintas medidas para garantizar que esto no termine implicando pues, una reducción en las ofertas de arrendamiento, sobre todo asequibles, menos en un contexto en el cual la población inquilina está creciendo en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México. Cada vez hay más población que depende de la vivienda de arrendamiento para tener un lugar donde habitar. Y que no tenga que ir a rentar o a comprar a 2 horas del centro urbano, pues con todos los problemas que conlleva ello, ¿no? De movilidad, de inseguridad, de económicos, etcétera. Pues Carla, un tema sin duda en el que ustedes, tú como abogada, que en tus redes has apuntado muchas veces los distintos ángulos que mencionas y que otras organizaciones están poniendo en el centro del debate y que urge pues debatir, así que te invitamos a hacerlo con más regularidad porque no se va a arreglar en un día y urge que se arregle. Así es, esperamos que así sea. Bueno, gracias Carla Escofía, abogada, especialista en estos temas. Muchísimas gracias.